discípulos, ¿cierto? El verdadero discípulo de Cristo, como que qué características tenía. Básicamente el centro, o la característica central fue que cargando su propia cruz, ¿sí? Para que nos ubiquemos un poquito. Y entendimos que cargar esa propia cruz tiene que ver con sufrir, ¿no? Pero no a causa de que yo sea de mis pecados, sino sufrir por causa de que de Cristo, ¿no? Sufrir por dejar mi vida de pecado y sacrificarme, o sea, morir a mí mismo, dejar de reclamar mis derechos, que yo creo que son míos, aunque puedan ser ciertos, pero renunciar a ellos a causa de qué, del testimonio de Cristo, ¿no? En otro término, podría decir uno, morir a mi egoísmo, ¿no? A mi ego, de mí mismo, más o menos es egoísmo, morir a mis deseos, morir a mi yo, para llegar a ser discípulo de Cristo realmente, ¿no? Y hoy continuando como esa circunstancia o ese tema, y para seguirnos preguntando por qué no puedo yo llegar a ser un discípulo como Pablo, como Pedro, como esos que muestran ahí, como muchos de los que muestra la historia de la iglesia, ¿no? Calvino, Juan Jos, que murieron quemados en la hoguera, hablando de Juan Jos, por decirle a la iglesia instituida, a la iglesia romana, que estaban equivocados, que eran blasfemos con respecto a la palabra, y morir quemados, ¿no? ¿Por qué nos da miedo testificar en nuestra misma casa, en nuestra misma, el trabajo, en el estudio? Y entonces una de las razones de no poder sentirnos a plenitud como discípulos de Cristo tiene que ver con la forma como estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Les di los informativos? No. Ay, de razón que los vea todos despistados. Por favor, gracias. Se cayó. Entonces, tal vez, tranquilo hermano, tal vez a veces en nuestra vida cristiana, y en especial en este tiempo, en especial hoy, después de haber pasado 8 días de haber escuchado una enseñanza que nos habla de cómo ser un discípulo, qué exige el ser discípulo, todavía nos preguntamos, pero ¿qué tengo que hacer? Porque es que no puedo hacerlo, ¿cierto? Yo me lo pregunto. Yo esta semana me lo preguntaba, ¿por qué me falta tanto en esta área? ¿Por qué me falta tanto en esta otra? ¿Por qué aquí me falta todo? Y entonces, en este ir y venir, pues el Señor me hizo ver esta palabra y empecé a estudiarla, empecé a mirarla esta semana y pues hoy vamos a tratar este tema que tiene que ver con si no he podido hoy sentirme, ser, creerlo, vivirlo como un discípulo de Cristo en el camino estrecho, tal vez es que me falta beber más de Cristo, ¿cierto? Tener más de Cristo en mi vida. Por eso el tema se llama hoy ¿cómo? El agua que bebes. ¿Qué agua estoy bebiendo? ¿Qué agua bebo hoy? Es interesante ver cómo la iglesia bebe hoy de muchísimas aguas, así como el mundo bebe de diferentes aguas, ¿cierto? Antes, hace unos años atrás, uno iba a una tienda y le regalaban ¿qué? El vasito de agua, ¿cierto? Después se vio que eso era un buen negocio y la empezaron a embotellar y a venderla. Entonces uno iba por una bolsita de agua o una botellita de agua X, de la marca X. Ya tenían que pagar por algo que antes lo regalaban, ¿cierto? En esta cultura, en otras culturas todavía regalan el agua. Se sientan en un restaurante y lo primero que les sirven es un vaso de agua sin costo. Ahora uno va a una tienda, una cafetería y tiene la opción de pedir agua con gas, ¿cierto? O agua con sabor a lima, limón. ¿No? Un agua saborizada al gusto del cliente. Interesante, ¿cierto? Sabroso, ¿no? Antes uno bebía agua pura, así fuera abierta, salida del grifo, o bebida de un manantial, de una fuente, en un río. Pero hoy nos hemos acostumbrado a beber una agua saborizada, que ha pasado por un tratamiento del hombre. El agua que sale del tubo viene con un tratamiento, ¿cierto? De higienización, con flúor, con hasta vitaminas. En algunos países le agregan al agua potable, al agua que viene por la tubería. Pero eso nos muestra que hasta el mundo ha determinado dar aguas según el cliente,
al gusto del cliente. Quiere un agua con soda, un agua con vitamina C, quiere un agua con lima limón, quiere un agua con gas. Ya no es pura, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pide un agua sin sabor y sin nada, se supone que es agua de manantial, ¿no? Algunas tienen hasta ese nombre, esa marca. Pues mi hermano, con la iglesia cristiana, la iglesia religiosa, pasa eso. Hoy hay iglesias al gusto del cliente, que dan a beber un agua al gusto del cliente. Entonces, si yo tengo un corazón egoísta, me voy a una iglesia donde me alimente, ¿qué? Mi egoísmo. Allá vas a prosperar. Mira, vean mi iglesia, porque sea todo el que llega, el Señor lo bendice. Eso a los 12 años todos tienen casa, carro, y dan ofrendas poderosas, y hacen votos, y no sé qué, y el Señor responde a todo ello. Es una iglesia al gusto del cliente, ¿cierto? Yo quiero llenar mi vida para este mundo, voy a esa iglesia porque allá Dios me prospera. Y ellos quieren caminar en un discipulado bíblico. Hace ya vimos que el discipulado bíblico exige que renuncie a buscar eso. Aunque lo necesito para vivir, Dios garantiza que me va a dar lo suficiente y lo necesario día a día. Pero que debo apartarme ¿de qué? De buscar ese camino ancho y de morir a todo ello, ¿cierto? Pero la iglesia hoy se ha convertido en eso. Una iglesia al gusto del cliente. Entonces, es la iglesia pentecostal para aquellos que les gusta saltar, brincar, cantar y sentirse que hicieron aeróbicos espirituales y que están llenos del Espíritu Santo, aunque están fatigados es por el ejercicio que hicieron. Pero es una iglesia a gusto de ese cliente, ¿cierto? Otros se van a la iglesia idolátrica romana, católico-romana, a pagar por los favores que Dios les puede hacer. Llevan el mercado, llevan el dinero, o simplemente hacen la peregrinación que alguna vez se comprometieron en un voto verbal frente a un muñequito. Es una iglesia que les da un agua a su gusto, ¿verdad que sí? Entonces, en base a ello, mis hermanos, esta es la introducción. Hoy sí fue cortica. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de eso. En el libro de Jeremías, lo tienen en la parte interior la parte interior del versículo, del capítulo 2, versículo 1. Creo que es largo el texto, pero quiero que lo leamos y lo leamos lentamente. Por eso la introducción hoy fue cortica. Y la introducción hoy fue minimizada para que leamos todo el texto en Jeremías, ¿vale? Recordamos quién es Jeremías, ¿cierto? Un profeta que el Señor escogió alrededor de 19 años tenía. Era un joven, como algunos de los que hay aquí, que quería casarse, tener un hogar, hijos, trabajar tal vez, y el Señor lo llamó a ser su profeta. Y le dijo, yo te quiero casto y puro, no te vas a casar. Vas a morir virgen. Jeremías no le gustó mucho la idea, ¿no? Él tenía expectativas de casarse, tener su carro, su casa y su beca. Y Dios le dijo, no, te quiero solo para mí. Varias veces les he repetido eso, ¿no? Porque a veces uno quiere centrarse en otra cosa sirviéndole a Dios. Y Dios dice, no, no quiero que te centres en eso, te quiero todo para mí. Entonces Jeremías, un profeta escogido por el Señor que sufrió toda su vida, sufrió persecución, no tuvo una vida fácil en su labor de profeta. Y es un discípulo genuino de Cristo, no solo porque el Señor lo haya puesto acá, en la Biblia, no solo porque el Señor ha determinado que Él aparezca en la Biblia, sino porque es un ejemplo de que tenemos que obedecer a Dios a pesar de todo lo externo. Amén. Mira lo que nos dice el versículo del 1 al 13 del capítulo 2. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor de ti. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó?
Yo os traje a una tierra fértil para que comieras de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad hiciste abominación. Versículo 8, pongámosle atención. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupan de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Pasad pues a las islas de Quitim y ved, enviad gente a Cedar y observad atentamente, y ved si ha venido cosa semejante. Versículo 11. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Concentrémonos ahí. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Amén, Padre Celestial. Entregámosle al Señor la palabra, ¿vale? Para que sea el Espíritu Santo el que la gobierne y la dirija. Te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita, Señor, por tu palabra revelada a través del profeta Jeremías, que hoy la tenemos aquí, Señor. Podemos leerla, releerla, estudiarla, desmenuzar la plenitud, Señor. Te lo pedimos en el Espíritu Santo de Dios, gobierna esta palabra, Señor. Que seas tú dirigiendo esta enseñanza, Señor, y que ella, cuando fue plasmada aquel día, aquel entonces, Señor, hace más de 2000 años, de 2600 años atrás, Señor, hoy sea viva y eficaz para nuestras vidas, Señor, y que sea una instrucción básica y poderosa, Señor, para aquellos, Señor, que anhelamos ser discípulos tuyos en el camino angosto, en el camino estrecho, Señor. Mira este puñado de hombres y mujeres y de jóvenes aquí en tu iglesia redil, Señor, en este redil de Casa Berea, Padre Celestial. Y danos la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría para vivir esta palabra, entenderla y aplicarla, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Espíritu Santo, desgobierna este momento, Señor, este lugar, nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma en plenitud, escuchando de ti y aprendiendo de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Interesante la palabra, ¿cierto? Dice el Señor que mira las naciones de afuera, no cambiaron sus ídolos, pero ustedes que me conocieron, me cambiaron. ¿Recuerda cuando vimos los ídolos del corazón? Recuerden, todo viene enlazado. Hemos cambiado a Cristo por los ídolos de nuestro corazón, ¿no? Lo que vimos hace algo más de un mes. Y aquí esta palabra el Señor se la da al profeta Jeremías para que se la dé al pueblo, un pueblo que creía que todo estaba funcionando perfecto, que tenían la oración correcta y que estaban en paz. Pero Dios viene a traerles juicio a través de las naciones cercanas en el norte, Asiria y Babilonia. Aquí es cuando después viene Asiria y destruye, a Israel en el norte y Babilonia conquista a Judá en el sur, a los judíos. Es cuando viene la situación de Daniel, que son llevados a cautividad y aparece Daniel. Es todo ese conjunto de época, amén, para que lo entendamos. Y el pueblo estaba escuchando a los profetas falsos que decían que todo estaba bien, que no iba a venir guerra, que todo estaba en paz y que antes iba a venir gran bendición. Por eso el versículo 28, declara eso. Los gobernantes se rebelan contra mí y los profetas profetizan a Baal y andan tras cosas que no aprovechan. En el versículo 8. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Estaba bebiendo un agua que no era Dios. No era el agua que salió allá de la roca en el desierto. No era el agua que les dio vida en el desierto. Estaban bebiendo el agua de la idolatría de las otras naciones. ¿Recuerdan cómo iniciamos el tema? Que hoy podemos ir a la tienda, al supermercado y adquirir el agua que yo deseo. Agua sin gas, agua sin sabor, o agua lima limón, agua con sabor a durazno, agua con X, Y, Z.
Eso le pasó a Israel en ese entonces. Vio el agua de las naciones cercanas y le pareció más deliciosa. Cuando nombran a Baal, recuerden, Baal, ¿quién es? El dios de pactos. Es de una cancioncita que tiene por ahí un mal llamado salmista. El dios que hace favores a cambio de ¿qué? De ofrendas, de votos, de platica. Baal, el dios de las cosechas, o sea que el dios de la prosperidad de las naciones alrededor de Israel. Hoy lo vemos, ¿no? La iglesia de prosperidad de la esquina, la iglesia de prosperidad del otro barrio, que solo hablan de dinero y que piden votos y pactos y primicias a cambio de ¿qué? De la bendición de Dios. Ese es el Dios Baal, ellos tienen ese Dios. Y muchos hoy corren a alimentarse ¿de qué agua? De esa agua saborizada que es dulce, ¿no? Es rica, se la beben y llena sus estómagos. Dios va a bendecirme esta semana poderosamente, porque el profeta de turno lo dijo y yo lo creo y pacto por esa palabra. Eso le estaba pasando a Israel y nos puede pasar a nosotros hoy. Y en el camino del discipulado se nos presentan esos dos caminos. Aquí está el agua con sabor a lima-limón. Yo soy malo para tomar agua pura. Me gusta tomar el agua saborizada o con gas. ¿Sí? Pero aquí está el agua pura, el agua de vida. Vamos a ver qué camino tomamos. Mira lo que dice el último versículo, el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Quiero que nos concentremos mucho en ese versículo y toda la charla, toda la predicación tiene que ver con ese versículo. El 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Recordemos y pongámonos en la situación de Israel en aquel entonces, del pueblo judío. Ellos vivían viven hoy en una tierra ¿qué? Desértica, ¿cierto? Ustedes van a Israel y encuentran prados y cultivos porque ellos han desarrollado toda una tecnología para producir hierba y frutos en una tierra estéril. El Señor les dio esa sabiduría, los cultivos hidropónicos y toda una serie de cosas. Gracias por la puerta, sí, dando mucho ruido. Y el Señor les dio la sabiduría para hacerlo. En aquel entonces tenían una sabiduría también primaria, y aunque el Señor ya les había enseñado cómo cultivar en el desierto, y ellos habían desarrollado diferentes tecnologías para coger el agua en el desierto, para ubicar el agua en el desierto. Entonces básicamente habían tres formas de ellos encontrar agua aquí en la tierra. Aquí el versículo 13 nos habla de las cisternas, ¿cierto? En la Biblia encontramos tres tipos de agua o de acumulación de agua. Uno son las cisternas, otros son los pozos, y el tercero es el estanque o fuente. ¿Cuáles son las cisternas de las que habla este versículo? La cisterna eran unas construcciones que ellos hacían enclavadas en la tierra, profundas, algunas muy grandes, tan grandes que cuando la cisterna se secaba, les servía de cárcel o de refugio en las guerras, las cisternas. Entonces ellos, por decir algo, hacían habitaciones tan grandes como esto, enclavadas en la tierra, la construían y dejaban un hueco por donde sacaban el agua. ¿Qué agua recogían ahí? El agua lluvia en la época de invierno. El agua lluvia. Aquí Cristo les habla de que abandonaron mi fuente de aguas vivas y cavaron para ellos cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces ellos hacían la construcción, venía la lluvia, la época de invierno, y la cisterna que quedaba llenita de agua lluvia, ¿verdad? Una bendición, ¿cierto? Para cuando llegaba el verano tenían que agua para sacar. Pero ¿qué pasaba si esa cisterna había quedado mal construida? Había un remesón de la tierra, un temblorcito. Se agrietaba, y ¿qué pasaba con el agua acumulada? Se iba. Cuando la cisterna es hecha por el hombre, o sea, un agua saborizada, agradable a mi gusto, ¿qué puede pasar en un remesón chiquito? Se puede agrietar. ¿Y se puede qué? Ir. Aquí el Señor le está diciendo a través del profeta Jeremías a ese pueblo: ustedes se olvidaron de mí, dos cosas han hecho, me han abandonado a mi fuente de vida y se hicieron ¿qué? Una religión a su acomodo, una profesión de fe a su acomodo, un discipulado que no les cuesta la vida, que no les cuesta esfuerzo, que no les cuesta dejar su pecado. Las cisternas. Hay otro tipo, bueno, profundicemos un poquito más en las cisternas. Asumamos que no había grietas en la cisterna.
Entonces el agua permaneció. Llegó el verano y todos iban y sacaban sus cubeticas de agua, le daban a su ganado, ¿cierto? Tal vez ellos mismos la hervían y consumían el agua, ¿verdad? La potabilizaban de alguna manera. Pero llegaba un momento en que pasaba con esa agua. ¿El verano es cortico o largo? El verano en Tierra Santa, en el Oriente, es largo. No son 3 meses, son casi 6 meses. El verano en forma. ¿Qué pasaba cuando se agotaba el agua? Por eso los pueblos en aquel entonces, y aún hoy son ¿qué? Nómadas, ¿cierto? Y van y vienen, y se mueven entre los estanques, entre los pozos y entre las cisternas. Hay una ley, ¿no? Hay una ley en que llegan los nómadas y pueden permanecer cerca de un pozo de agua durante un corto periodo de tiempo. Y tienen que, ¿qué? Moverse a otro porque va llegando otros nómadas a habitar. Esa ley todavía está en el Medio Oriente, en el desierto. Entonces, mis hermanos, vamos a traer eso a nuestro plano de vida hoy y al plano espiritual, sin alegorizar la palabra, porque el Señor aquí nos está diciendo, se hicieron cisternas rotas. Cuando disminuye el agua, sea que se haya roto o se haya consumido, ¿qué pasa cuando tienes sed? ¿Qué pasa cuando estás en una zona cálida, tremendamente, te bebiste tu agua saborizada, rica, con sabor a durazno, a limón? ¿Qué pasa cuando se acaba? ¿Cómo quedó tu sed? ¿Satisfecha? ¿Por cuánto tiempo? Porque estás en el desierto, en una tierra caliente que va a causar deshidratación en tu cuerpo y te va a exigir ¿qué? Líquidos, ¿cierto? Y no tienes. Y lanzas tu cántaro a la cisterna. ¿Qué vas a sacar? Polvo. Vas a sacar tierra. ¿Vas a poder beber tierra o polvo? Entonces, cuando tú te has hecho una religión a tu acomodo, un discipulado a tu acomodo, te gusta esa iglesia porque es que la música es hermosa, ese salmista como me hace entrar en el Espíritu Santo, es que yo termino lleno del Espíritu Santo, pero se va el salmista de turno, se va a su casa, se va a su trabajo, se enfrenta a los problemas cotidianos de tal vez su marido inconverso, su esposa inconversa, sus hijos inconversos, su jefe en el trabajo que lo oprime. Cuando le tiembla un poquitico la tierra y se rompió la cisterna y se derramó el agua y solo encuentra polvo, ¿cómo es su vida espiritual? ¿Qué bebe? Polvo. ¿Qué es el polvo? Tierra. ¿Qué es la tierra? El mundo, lo que perece. Los cristianos podemos estar construyéndonos nuestra propia cisterna, mis hermanos. Una religión de acomodo. Es un agua deliciosa y voy y la compro a mi manera. Pero cuando salgo al mundo real, o sea, salgo de mi iglesita, con mis hermanitos, con las alabancitas y con ese predicador tan hermoso que me motiva a enfrentar el mundo y no los tengo a ellos y solo he bebido de esa agua de motivación, ¿qué tengo? Polvo. Y por eso llego a la vida normal, cotidiana allá afuera y no puedo ser testimonio. Vuelvo al polvo. Vuelvo al lodo cenagoso de esa cisterna, porque es lo único que realmente he bebido. Nos puede pasarnos. La iglesia cristiana hoy está en eso. El ecumenismo está creando eso, llenarnos de una religión a mi acomodo. Entonces una religión que permite al homosexual porque es que Dios ama a la creación. Él murió por todos, Dios es amor. A la religión católica porque es que ellos son los hermanos de donde nacimos los protestantes, somos los hermanos menores. Entonces la doctrina es compatible, ¿no? A los mormones también hablan de Cristo. Hay los testigos de Jehová, ahora también dicen que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Me entienden? Estamos empezando a crearnos una conciencia de un agua de cisterna, a mi acomodo. No estoy diciendo que debemos odiar a los otros, que no creen en lo que yo creo, en lo que dice la Biblia. Pero sí estoy diciendo que no podemos aceptar doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia para que seamos amigos y nos tomemos un tinto. ¿Qué hizo aquí el Señor? Ustedes
me abandonaron. Y él les dice, ¿cómo las naciones paganas alrededor de ustedes nunca abandonan a sus dioses? Siguen adorando a su Baal y concentrados en su Baal, en su acera y en sus ritos. Y ustedes me dejaron a mí, al Dios verdadero, y se fueron tras de esos muchachos. Y se hicieron su religión, sus cisternitas con agua deliciosamente saborizada a tu acomodo. Por eso le habla de todos los males que van a venir, ¿no? ¿Qué pasa entonces con las cisternas secas? Cuando estaba seca la cisterna en verano, ¿qué hacían con ellas? ¿Las volvían, que les dije al principio? Cárceles. Jeremías estuvo en una cisterna de esas. A Jeremías unos reyes, no hablo del rey de Judá, sino como ellos eran un rey grande y había pequeños reinaditos, ¿no? Lo echaron en la cisterna, en una cisterna, a Jeremías. Y esa cisterna estaba lodolizada. O sea, ya no tenía agua, pero la tierra estaba, ¿qué? Mojada. Y, bueno, la historia en el profeta Jeremías, es Jeremías 23, creo que es, habla de que vinieron unos hombres y le dijeron al rey lo que había pasado, y el rey dijo, no, saquémoslo. El rey sabía que Jeremías era un hombre de Dios y lo sacaron de allá. Pero imagínate, esas cisternas que se hace el hombre se vuelven, ¿qué? Cárcel. Entonces, cuando yo me hago una religión a mi acomodo y estoy bajo la unción del pastor no sé qué, o el ministerio apostólico profético de turno, me creé una, ¿qué? Una cárcel, una cisterna propia donde me alimento, me acomodo, pero como mi alimento me acomodo, me encanta ese lodazal de esa agua que algún día tuvo un buen sabor, pero va a terminar en lodo, termino encarcelado. Y yo no me puedo salir de allá porque pierdo, ¿qué? Me salgo de la unción. ¿No dicen así? Soy presa del lobo rapaz. Soy presa del diablo. Porque pierdo la comunión de mi iglesita. Es una cisterna que nos cavamos nosotros mismos. Porque nos gusta el agua saborizada. Qué rica el agua saborizada. El agua de la cisterna que yo mismo me hice. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y a los creyentes nos pasa. Algunos dicen, a mí me gusta la predicación de ese pastor. No toda. Yo tomo lo bueno, lo que habla bien a mi espíritu, y lo que no habla a mi espíritu, lo desecho. Pero la palabra de Dios es que una sola. Dios no me dice, toma lo que te sirve y lo demás no. Él me dice, toma todo mi sabio consejo. La cisterna. ¿Cuál es la intención de esta parte de profundidad en la cisterna? ¿En dónde te encuentras tú? No hablo de casaderea. Hablo de tu vida personal en la relación a Dios. Porque tú puedes venir aquí y tal vez aquí en Casadería tratamos, queremos predicar la palabra de Dios y no salirnos del contexto bíblico y del mensaje del Señor. Nos podremos equivocar porque somos humanos. Pero ¿cómo tomas tú la palabra que aprendes aquí? ¿La acomodas a tu cisterna? O sea, coges y dices, hola, si esto está chévere porque mire, puedo echar esta pared de 1 metro, esta de 1,20, entonces tengo una cisterna de tanta agüita. ¿Estás acomodando la palabra que recibes aquí? ¿O tomas el consejo y vuelves y la estudias en tu casa y dices, estoy aquí mal, me estoy acomodando en esta religiosidad, estoy creyéndome esto, estoy viviendo esto, lo otro, pero te has cavado una cisterna para ti, en donde puedes quedar, ¿qué? Preso. No porque aquí te hablemos de que si sales de Casadería la unción la vas a perder y que el ungido de Jehová te va a echar maldiciones por haberte ido de acá, como lo dicen en muchas de las iglesias hoy llamadas cristianas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que uno puede estar en una iglesia donde predique palabra y hacerse su propia religión. Creerse sano, creerse perfecto y que está levitando y que todo lo hace correctamente. Y lo único que estás haciendo es bebiendo, ¿qué? Polvo, barro, y estás encarcelado. El Señor utilizó unos hombres para sacar al profeta Jeremías de una cisterna donde fue echado. Y el rey le dijo, profetízame lo que dice el Señor acerca, y él le profetizó todo el mal que iba a venir a Israel, tanto a Israel como a Judá. Cómo iban a ser todos llevados en cautividad, y muertos, y bueno, desecha la nación.
A veces nosotros no queremos salir de la cisterna en donde nos hemos metido nosotros mismos, porque nos gusta la agüita que nosotros mismos recibimos de la lluvia, y no queremos salir de ella. No queremos escuchar la profecía real que viene de parte de Dios y que nos dice el mensaje de juicio que puede venir a nuestra vida si no acatamos su palabra. Somos testarudos, somos ovejas, ¿no? La oveja es testaruda y ciega, ¿no? Y es torpe, no es más allá de 2 o 3 metros. Por eso necesita un pastor, por eso vino Cristo, ¿verdad? La cisterna, mis hermanos. ¿Por qué las cisternas se rompen? ¿Recuerdan los temblorcitos que les hablé? Un problema financiero. ¿Sí ve? Yo por estar en esta, no hice otro negocio, por ganarme esa comisión, es que mire, ¿qué tenía que hacer? Decir que sí, aunque era no. Mentir, una mentirita chiquita. Y mire cómo estoy padeciendo ahorita circunstancias financieras. ¿Por qué fui tan bobo? Dios me hubiera perdonado. Estoy en la gracia. Dios ya perdonó mis pecados. Nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar. ¿Y qué pasó? Estoy peleando y contendiendo contra el Señor. El próximo negocio que me planteé, y seguro que te llega ahí la posibilidad. Y se fisuró, y empiezas a comer ¿qué? Polvo. Y empiezas a hacer ¿qué? Preso de tu cisterna. De la agüita que tú mismo guardaste a tu acomodo. Que le echaste azuquitas para sentirla más dulce. ¿Sí? Los cambios en nuestra vida pueden agrietar esa cisterna. Una situación en la familia, tropiezos, la muerte de alguien cercano, puede causar que nuestra cisterna acomodada, la religioncita que a mí me gusta porque me satisface, se quebrantó, me quedé sin agua y empiezo a comer polvo y soy preso de la situación. Porque estamos bebiendo de un agua empozada a mi gusto, a mi tamaño y a mi acomodo. ¿Entendimos la cisterna? 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Mi hermano, empecemos ya a buscar esa religión acomodada que me he hecho, esa agüita que estoy bebiendo porque satisface la sed de idolatría que tiene este corazón, mi ego. Es que yo no renuncio a mi ego, yo peleo porque es que la vida es una sola y hay que disfrutarla. No es que Dios no me puede quitar esto, es que Dios no me puede obligar a hacer aquello. Recuerden, el camino estrecho y el camino ancho. La cisterna. Hay otro tipo de cosas, de formas de tener agua en el desierto. ¿Recuerda que les dije? El pozo. La palabra en Jeremías no habla de pozo, solo habla de cisternas, ¿verdad? Vamos a ver el pozo. ¿Por qué la importancia de hablar del pozo a través de este texto del versículo 13? ¿Cómo era el pozo? ¿O cómo son los pozos? ¿Ustedes han visto cómo buscan agua aún hoy en los campos? Los campesinos. ¿Se han visto que llaman al brujo del pueblo y él coge una horqueta, una rama en forma de Y, así las 2 puntas, y se va caminando y donde la ramita se agacha, perforan y encuentran agua? ¿Se han visto eso? Bueno, es brujería, ¿no? Pero yo no sé cómo Jacob encontró los pozos en el desierto, que aún existen hoy. Son reliquias allá de la iglesia, ¿cierto? Ese es el pozo de Jacob, como donde estaba la mujer samaritana, ¿recuerdan? En el encuentro con Jesús. El caso es que el pozo es agua que hay en el agua subterránea, y lo que tiene que hacer uno es encontrar la zona en donde está y perforar la tierra, ¿cierto? Ahora, yo no creo que Jacob haya tenido retroexcavadoras tremendísimas para hacer un pozo de 20 y 30 metros de profundidad, ¿sí? ¿Cierto? Entonces es un agua subterránea que está en el subsuelo, pero no tan profundo. ¿De dónde se surte esa agua? Se surte de ríos y de corrientes que hay bajo la tierra, ¿no? El Señor en su sabiduría hizo corrientes internas en el agua para que hayan maticas, ¿no? Para que haya pasticos, ¿cierto? Para que los árboles se alimenten y para que también los hombres caven pozos, caben agujeros y brote ¿qué? Agua de ríos, no de manantiales, aguas subterráneas. Algunas de ellas están ¿qué? Empozadas, o sea, no tienen surtido, sino quedaron atrapadas después del diluvio tal vez, quedaron atrapadas en capas de tierra. Parecía las cisternas, pero no son aguas lluvias, sino aguas que están
atrapada. Amén. ¿Qué hacen esos pozos? La gente perfora y tiene agua. De continuo sí puede durar eras. Puede durar por siempre, eternamente. Tal vez las surten corrientes subterráneas de agua, de ríos, ¿cierto? El mar, ¿verdad? Y la tierra las filtra, como por ejemplo en San Andrés Islas. La gente perfora, allá a 3 metros se encuentra agua, entre comillas, pura. Tiene un toque salino, pero allá es agua potable que se puede consumir. Y venden los sistemas de tratamiento para dejarla mucho más potable, consumible al gusto, pero tiene su toquecito. No, la prueba tiene su sal. ¿De dónde se alimenta esos pozos? Del mar, allá no hay más, del mar. Amén. ¿Qué pasa con esos pozos, mis hermanos? Esos pozos sirven para alimentarse los hombres, el ganado, ¿cierto? ¿Qué diferencia ese pozo a la cisterna? Que es natural. O sea, él no tuvo que hacer sino perforar para encontrar la fuente de agua y alimentarse, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces nosotros podemos caminar una vida cristiana en pozos. Está la Biblia allí, está la predicación allí, está la alabanza allí, y yo voy y perforo donde me conviene, donde me parece agradable estar. Entonces, esta iglesia hoy me gusta porque están predicando tal cosa. Son aquellos que llaman cristianos peregrinos, ¿no? Entonces voy al congreso de mujeres, a la iglesia X, porque es que allá van tales predicadores. Voy al congreso de hombres, a tal iglesia, porque es que me encanta. Uy, voy a la avenida en el estadio el Campino, en el Simón Bolívar, el predicador tal a recibir mi milagro. Cabo el pozo que me conviene. El pozo que hoy me sirve para alimentar mi ganadito, mis ídolos del corazón, mis necesidades. Voy a buscar el milagro, voy a buscar la capacitación que tiene ese famoso teólogo. Es un pozo cavado por mí, no es construida toda la caverna, sino allá hay una fuente de agua que satisface algo de mí hoy, mi necesidad de agua, entonces cavo mi pocito, voy y pago la boleta de entrada a ese show del concierto del salmista de turno. Este es mi alimento. 2 males han hecho, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. ¿El agua de pozo es agua viva? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes han visto los pozos de pronto donde la gente va a echar la monedita y pide el deseo? ¿Es agua viva o está empozadita? Está empozada, ¿cierto? ¿Qué es un agua viva? ¿Cierto? O sea que un pozo es similar a un acuario. Tengo mis pececitos y todo, pero es un agua que no corre, ¿cierto? Pero tengo que colocar un sistema ahí de aireación que me mueva el agua y lo airee para que los peces no se mueran. ¿Hay peces en el pozo? ¿Será que en un pozo yo puedo tirar y sacar peces? No, no es un agua viva. Alimenta y calma mi sed. Entonces yo voy al congreso y recibo, y qué bueno que hice un congreso y que yo aprenda algo de teología ya, de doctrina sana, ¿cierto? Me alimentó. ¿Pero es agua viva? No, ¿cierto? O sea, el andar de iglesia tras iglesia, de pastor tras pastor, de ministerio tras ministerio, o de internet tras internet, puedo que aprenda y puedo que llene esta, pero esta está seca, porque es un agua que me sacia hoy, pero quedo en las mismas. Yo voy al concierto y me gozo al salmista. Te amo, te necesito. Y cuando salgo, llego a mi casa, encuentro los problemas. ¿Qué pasó? Estoy seco y no tengo cómo responder. Dicen que las naciones cuando venían en guerra contra Israel tapaban los pozos. Pero los pozos no eran que la construcción bonita y allá la cosa y la manivela, sino era el hueco. Se ubicaba por unas piedras, pero era el hueco y la gente tenía que lanzar su tina y jalarla con. Entonces cuando venían las naciones y atacaban a Israel y tomaban las poblaciones, ¿qué hacían con esos pozos? ¿Qué hacían? Los secaban, los cerraban. Piedra, tierra, arena, para quitarles la fuente de agua.
Entonces tú sales, vienes del Congreso de Mujeres, del Congreso de Hombres, del Seminario Bíblico, vienes de la predicación del domingo, pero como estás viviendo un pocito que te gusta, que te agrada, que te conviene hoy, que tal vez mañana no te conviene, viene el enemigo, viene el mundo, tal vez Dios, y te tapa el pozo, te lo cierra. Dice, voy a tapar este pozo. ¿Qué pasa con tu vida espiritual, con tu vida personal, con tu vida familiar? ¿Cómo estás reaccionando? ¿De dónde voy a chupar? No hay ningún congreso, no hay nada. El congreso de mujeres, el congreso de padres, el congreso... No hay de dónde alimentarme para alimentar el idolito de mi corazón, para satisfacer esa sed. Voy a ir a aprender esos principios a ver si cambia mi vida. ¿Qué voy a hacer? Si está tapado el pozo y no tengo a dónde acudir. ¿Cómo está el agua que estaba bebiendo? ¿De qué se llenó ahora? De tierra y piedras. Si pudiera sacar el agua, ¿cómo iba a salir? Más empozada de lo que estaba, ¿cierto? Seguro va a salir que cenagosa, ¿no? Sucia, parecido a la cisterna después de que se seca. ¿Qué encuentro? Lodo. ¿De qué voy a vivir yo? ¿Cómo voy a responder a las circunstancias de mi vida diaria y cotidiana? ¿Cómo voy a hacer testimonio del evangelio que digo predicar? Con lodo, con piedras. Voy a sacar las piedras del pozo y ¿qué le voy a lanzar al mundo? ¿Bendiciones o piedras? Piedras, ¿no? No estoy diciendo que sea malo que yo vaya y tome un instituto bíblico o que yo vaya a un congreso y aprenda. No estoy diciendo, porque la palabra de Dios me invita a que conozca más, ¿sí? Pero no puedo depender de todo eso. ¿Me hago entender? No puedo depender de solo la predicación del domingo en una iglesia, en este caso aquí en Casa Berea. No puedo alimentarme de solo lo que el predicador enseñó el domingo y el resto de la semana vivir con mi pocito, con mi cisterna. Porque seguro que si se seca mi cisterna o si me tapan mi pozo, solo voy a encontrar barro para valer o piedras para enfrentar el mundo. Los pozos los tapaban con piedras, porque el barro podía decantarse y volvía a ver el pozo. Lo que echaban era rocas para tapar la boca del pozo. Podemos estar en esa situación. Lo único que tengo para ver es lodo, no sacia mi sed, me va a causar más sed, voy a estar preso en la cisterna y cuando voy al pozo, tal vez lo único que encuentre sea ¿qué? Piedra. ¿Y cómo está mi fe? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy reaccionando ante las circunstancias de vida natural, mis hermanos? Porque tenemos que ser conscientes que aquí en esta vida tendremos problemas, Jesucristo lo dijo, pero yo he vencido al mundo. Vamos a tener épocas bonitas de prosperidad y bendición, de ir a una iglesia sin hipocresía, todos los hermanos danzándonos y gozándonos en Cristo realmente. Pero la verdad es que la mayoría de veces no va a ser así. Voy a estar en una circunstancia que yo no quiero expresársela a mis compañeros, a mis hermanos en Cristo, porque ¿qué dirán de mí? Estoy en pecado, en maldición, y van a huir de mí, ¿o no? No va a pasar, mis hermanos, porque estamos bebiendo ¿de qué? Del pozo, que tal vez la vida, el enemigo, el mundo o el mismo creador la ha tapado con piedras. A ver cómo sigo viviendo mi vida cristiana. Si voy a seguir haciéndome mi religión a mi acomodo, mi cisternita, o cogiendo el pocito que me conviene hoy y dejándolo cuando quiero otro pocito, o si voy a buscar ¿qué? El agua de vida eterna. Amén. Mira el versículo 13, retomémoslo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces vimos la cisterna, lo entendimos, ¿cierto? Piensa en la cisterna que de pronto te has estado fabricando, o que has fabricado, y donde te estás gozando tomándote esa agua. Piensa en los pozos que has visitado, en los que has tomado agua y que tal vez hoy te están dando piedras, donde estás sacando solo piedras y no tienes ni para ti ni para brindar, sino piedras y polvo de la cisterna, y estás apresado en los ídolos de tu corazón. Yo creo que entendamos que nosotros no caminamos en el discipulado de Cristo porque nos gusta alimentar
con agüita saborizada los ídolos de este corazón. Y hace como 2 meses que iniciamos esto, hablamos de los ídolos del corazón, de la cámara escondida, y empezar a detectarlos y de matarlos, ¿verdad? Hoy tiene que ver con eso. No le dé más agüita saborizada a los ídolos de su corazón. Va a terminar preso. No le des más agua con piedras a los ídolos de tu corazón, porque ¿qué vas a hacer con las piedras? No te las vas a beber. ¿Las vas a qué? A lanzar. O tú no coges una piedra en un lago, en un río, ¿y qué haces con la piedra? La lanzas. ¿Cuánto le pegas a alguien? O a ti mismo se te devuelve. Amén. Pero existe otra agua allá en Tierra de Oriente y en todos lados del mundo. El agua de los estanques o manantiales. Estanque no lo vean igual a pozo, porque aquí en Colombia nosotros llamamos estanque a los pozos, ¿no? Y vamos a un río y vemos un estanque de agua que es agua de río que se empoza en un sitio profundo. No lo veamos de esa manera. Veamos los manantiales y los estanques conforme a la palabra del Señor nos lo muestran. Amén. ¿Cómo son los manantiales? Los manantiales, para bendición de los habitantes en las ciudades desérticas, en los pueblos desérticos, son vertientes de agua pura que salen de la tierra. Hay manantiales alimentados por ríos, pero en la tierra desértica, como hay pocos ríos, los manantiales surgen de la tierra, o sea, salen sin saber por qué. Tal vez de aguas residuales del diluvio alimentadas por ríos subterráneos hacen que el agua brote, que brote de la tierra, que salga de la tierra. Chévere, ¿no? O sea, ir tú caminando y ver que el agua brota como el petróleo, ver tú que el agua sale de la tierra. Y dice que es agua pura, porque la tierra ha filtrado todo lo impuro de esa agua. Ahora, ¿qué pasa con los manantiales? ¿Por qué se llaman manantiales? Cuidado por ahí con los cables, por favor. Porque hasta el día de hoy, esos manantiales no han secado. Sigue surgiendo agua de la tierra. Hay características acerca de esos manantiales, ¿no? Que hay piedra caliza alrededor de ellos. O sea, hay unas características físicas, minerales, que permiten que esa agua nunca cese, ni que esa agua se contamine con tierra. ¿Amén? ¿Qué pasa con esa agua? Si es una agua que no se llena de lodo, si es una agua en donde no surgen piedras, sino agua de forma continua. ¿Es un agua para beber de continuo? Sí, ¿cierto? ¿Es un agua que va a tener un sabor diferente o siempre va a permanecer con el mismo sabor? Si dice que siempre surge y sale y sale y sale. Hay un estanque o un manantial en la Biblia que lo vemos, el manantial de Bethesda. ¿Lo recuerdan? Donde ellos iban todos los enfermos y esperaban que un ángel bajara y tocara el manantial y el primero que llegara al estanque era sanado. ¿Recuerdan eso? El cojo de Bethesda, lo pueden encontrar en la Biblia. Es ese tipo de manantiales. La gente acudía allí para sanidad. Sanidad física, sanidad del alma. Cuando tú vas a un manantial o un pocito, como lo llamamos nosotros aquí en Colombia, de los ríos, no se baña uno ahí a gusto, no es un agua que se ve el fondo. Si hay pececitos, tú ves los pececitos, ¿no? Hace unos meses estuvimos en uno así parecido, en Huila, en Rivera Huila. Se veían los pececitos, y uno nadaba y estaban los pececitos ahí. Se ve el cristalino, se ve el fondo del río, del estanque. ¿Es un agua qué? Pura. Mira lo que dice el Señor acerca de eso. Salmo 36:9, lo tenemos en el inicio del informativo, versículo 8 y 9. Se saciarán de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente o manantial de la vida y en tu luz vemos luz. El Señor fue a un pozo, estaba sentado en un pozo a mediodía, cuando el sol está en plenitud en el desierto, y vino una mujer, ustedes conocen la historia, a recoger agua del pozo con su cántaro. Y esto está en versículo 14 del libro de Juan.
el capítulo 4. Dice, allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no tenían tratos. Ellos se odiaban, ¿no? Por la religión, por conflictos de religión, de adoración y de idolatría. Jesús le respondió y dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ya le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed del agua del pozo de Jacob. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salta y brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. El agua de la cisterna, hecha por mí, la religión a mi acomodo, los versículos que me gustan, todas las promesas de Dios para mí, todo lo que la Biblia habla bonito del creyente, las bodas del Cordero, la bendición de su sacrificio en la cruz, todo lo bonito, ¿cierto? El pozo, todas esas promesas, todo lo bonito que dice Dios en su palabra. Ay, que Él prometió prosperarme y bendecirme, que Él prometió que no me faltaría sustento, abrigo, techo, que tendría que ponerme día a día, que Él me daría el pan de cada día, que Él me daría un techo donde ponerlo, ¿cierto? Los pozos. ¿Es verdad? Sí, la gran mayoría de eso es verdad y están en la palabra. Y me gustan esas palabras, me gustan esas promesas, pero viene el agua de vida. Y sin leer todo lo que le dice él a la samaritana, ¿qué le dice? Organiza tu vida de pecado, ¿cierto? Porque le dice, dile a tu marido, ya le dice, no tengo marido. Y dice, bien dicho, y lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y dice, tú no vas a poder beber de esta agua si no abandonas el ídolo de tu corazón. Tal vez la fornicación, no sé, el adulterio, no sé. Él está diciendo, esta agua solo la puedes beber si la tomas completa, si quebrantas la idolatría de tu corazón, si dejas de adorar el Dios de las demás naciones. Más adelante ella le dice, Señor, ustedes los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, nosotros decimos que debemos adorar en este monte. El conflicto entre los samaritanos y los judíos, ellos eran que los samaritanos se habían hecho su monte y adoraban a Dios de una forma diferente a la enseñada bajo la ley, y por eso tenían conflicto con los judíos. Recuerden que Israel, el Señor determinó que ellos adoraran en el templo, y allá estaba el arca del pacto y estaba la adoración conforme a Dios, aunque lo habían torcido ya los fariseos, ¿cierto? Y ese era el conflicto, que ellos adoraban a Dios en el monte Hermón, ¿amén? De una forma diferente. Y Jesucristo le dice, vendrá el día en que no adorarán ni en el monte ni en el templo, porque Dios está buscando a aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo adorar en espíritu y en verdad si queremos seguir bebiendo el agua de mi cisternita, el agua de mi pocito? Porque es que el agua que brota del manantial es deliciosa, pero exige que yo tenga que ir siempre allá. O sea, no puedo acabar mi cisternita aquí donde hoy estoy habitando, o abrir mi pocito, sino que tengo que ir allá porque es el único sitio en donde sale el agua del subsuelo, agua pura. Qué pereza tener que ir siempre allá. Es que me queda lejísimos. Tengo que esforzarme, caminar. Me voy a fatigar, tengo que invertir. Tengo que dejar atrás de mi familia, mi trabajo, para ir a beber
a la fuente de agua viva. ¿Qué tiene que ver todo esto con el versículo 13 de Jeremías? 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, a la fuente de aguas vivas, y han cavado cisternas. Cuando nosotros hacemos nuestra religión, yo puedo ir a la iglesia. Cuando yo acabo mi puesto, yo puedo ir a la iglesia. Pero vivir mi religión acomodada a mi bolsillo, a mi estatura, a mi ídolo de este malvado corazón. Y entonces no se me da la gana, no quiero ni necesito ir a la fuente de agua viva. Y he hecho lo mismo que hizo Israel en ese entonces. 2 males me han hecho. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas y abrieron sus pocitos cerquita a su casita. Yo no sé cómo estemos el día de hoy en nuestra relación con el Señor. Yo no sé cómo estemos en relación con la palabra del Señor. No sé cómo estemos en relación a mi vida personal de santificación y de caminar con Cristo. Pero esta palabra, la palabra que nos enjuicia, ¿no? Hablamos hoy en la teología, no es Cristo. Esta palabra es para que enjuicie mi manera de vivir hoy, la relación con Cristo, la vida con mis hermanos en Cristo, mi vida de iglesia y mi vida de testimonio hacia el mundo. Es para que hagamos una revisión y empecemos a caminar los kilómetros que tengamos que caminar para tomar el agua de vida. Porque Jesucristo, que le dijo a la samaritana, ¿quieres tomar esta agua? Ve con tu esposo y dile. Él dijo, tú tienes un pecado que tienes que solucionar, porque no vas a poder tomar de esta agua de vida si no solucionas ese pecado. Si no solucionas eso, vas a seguir tomando agua con piedras o agua con lodo. Vas a seguir contaminándote, destruyéndote y tal vez destruyendo a otros a tu alrededor. Si quieres beber del agua manantial que sale y brota, que salta de la tierra, que es pura, que nunca va a faltar, deja aquello. Olvídate del pocito de Jacob. Ay, pero es que lo hizo nuestro padre Jacob y él no lo dejó. Ay, pero es que el Papa y la religión tradicional y la Virgencita sigue bebiendo de esa agua. No vas a ver del agua pura. Ay, es que el pastor de Jehová, el profeta con la iglesia más grande en Colombia, en Bogotá, es que es de la cobertura del superapóstol X, Y, Z. Sigue bebiendo del pocito de Jacob, sigue haciéndote tus cisternitas, que no me vas a conocer porque no dejas el ídolo de tu corazón. Y estás dejando de ver el agua que yo te voy a dar, que va a brotar y nunca te va a faltar. ¿Por qué no estamos hoy brotando, como dice todo el texto, que espero que lo lean del encuentro de Cristo y la mujer samaritana? ¿Por qué no brota en nosotros agua viva? Porque hoy está brotando lodo y piedra. ¿Qué nos pasa, mis hermanos? ¿Qué nos puede estar pasando? No estoy diciendo que nos pase a todos, tal vez solo a algunos, ¿no? Tal vez otros nos identifiquemos o se identifiquen diciendo yo bebo el agua pura y estoy lleno y estoy brotando, tal vez sea así. Pero pueden haber áreas en nuestras vidas que son cisternitas y son pocitos, y otra que es manantiales de agua viva. La mujer samaritana todos los días iba a mediodía, cuando el sol estaba más fuerte, a coger su agüita en cántaro, porque si iba a una hora donde hubiera menos calor, iban a haber más mujeres que le iban a criticar por su vida de pecado. Entonces ella se ocultaba yendo cuando más le convenía, al mediodía, cuando nadie más iba a tomar agua. Jesucristo sabía, ¿no? Él es Dios, Él dijo, vamos a encontrarnos con esta mujer. Jesucristo es Dios y Él se está encontrando con nosotros y nos está diciendo, deja de ir a mediodía a sacar agua del pocito, de tu cisternita, por miedo a que te critique el mundo por tu pecadillo. Ah, cristiano, y haciendo eso, dice que es cristiano y hace aquello. Tal vez el Señor nos está diciendo eso hoy, ¿no? A todos. Porque el Señor lo que quiere es depurar ese camino ancho que tal vez estamos siguiendo y que retornemos el camino angosto, el del discipulado, el que hablamos hace 8 días. Y empecemos a ver de veras del agua pura. Yo puedo leer la Biblia, pero ¿cómo puedo acomodar ese versículo a lo que me conviene?
Lo hacemos, por eso salen las sectas, porque acomodamos una pequeña palabra. Por eso hay Biblias manipuladas como la de los testigos de Jehová, los mormones, porque me conviene. Por eso hay iglesias que se dicen cristianas evangélicas, donde el que predica es un homosexual casado con otro hombre, o lesbianas, como pasa en Estados Unidos, porque acomodan los versículos conforme a su cisterna, al deseo de su corazón. Pero no leen ese versículo que dice varón y hembra, creo. Podemos estarnos haciendo cisternas y pozos y beber de vez en cuando del agua de vida. Pero si queremos, mis hermanos, que nuestra vida brote ríos de agua viva, que calmen la sed, no solo la mía, sino la de mi entorno, es hora de que tapemos la cisterna, es hora de que le echemos piedras y no volvamos a los pozos y caminemos la milla extra que nos tiene que llevar al manantial de vida eterna. Amén. Mis hermanos, hoy la cena la va a ministrar nuestros hermanos Henry y Esmeralda. Porfa, los invito a que ministren la cena.